Bien, buenas. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica, la cual le hemos querido llamar filosofía de la observación científica, a raíz de que la observación es el método de la ciencia. Decíamos en la clase pasada que la fe era el método del conocimiento teológico, la, el uso de la razón correcta, eh, lo cual Aristóteles precisó con los métodos de la inducción, la deducción y la analogía. Eh, no, eso no es observación, eso es pensar correctamente y ir de lo, como decía Aristóteles, de lo conocido a lo desconocido. Entonces, ese el método que se utilizó en la ciencia, en la filosofía antigua, fue el método de la lógica o de la luz natural de la razón. Hoy día, cuando las ciencias comenzaron, las ciencias naturales con la llegada de Colón a América eh, y en ese tiempo con el Renacimiento, 1500, eh, Colón llegó aquí al final del 1400, 1492, pero ya en esa época se están pensando que el mundo es, que la Tierra es redonda. Es el momento de Kepler, de Nicolás Copérnico, que dice que la Tierra eh, el centro del universo no es la Tierra, es el Sol, el heliocentrismo. Es la época de Isaac Newton, especialmente de Galileo Galilei. Entonces, esta gente comienzan a crear lo que se llama el método científico, que se le llamó en principio hipotético deductivo. El método que en Newton se convirtió en observación, experimentación, comprobación, ¿sí? O sea, observación, hipótesis, experimentación, comprobación y ley. Esos 5 pasos. Ese fue el método que se hizo famoso. Y por ahora fue enriquecido, perfeccionado, si se quiere ver así, por el Círculo de Viena en el 1920. Eh, el método de la ciencia. Entonces nosotros estamos en metodología. Y metodología es la aplicación del método al conocimiento. ¿De cuál método? No del método de la fe, porque la fe entra por el oído, para eso hay que tener Espíritu Santo y creer en Dios. No el método de la filosofía, para eso hay que deducir, inducir, pensar correctamente y conocer cosas aunque no se vean. ¿Eh? Como por ejemplo, es, por decir algo, ¿verdad? Dos arañas de Júpiter más 2 arañas de Venus te dan 4 arañas interplanetarias. Eso es una verdad matemática, aunque tú nunca lo veas ni lo puedas ver, pero es verdad, aunque no se observe. La ciencia que hoy defendemos, a partir de la llegada de Colón, que nacieron las ciencias naturales y después con la ilustración nacieron las ciencias sociales, la ciencia que hoy se defiende y la que nosotros estamos manejando aquí como metodología, no es el método de la fe ni el método de la filosofía, sino el método de las ciencias naturales y sociales, que nacieron después de Colón, las ciencias naturales y las ciencias sociales que nacieron a partir de la ilustración, que utilizan el método de la observación. Cuando hablamos de la observación, estamos hablando de lo que se llama la observación, el uso de los sentidos. El uso de los sentidos. O sea, ver, oír, tocar. Estamos hablando de una forma de conocimiento donde el dominio, eh, estamos hablando de una forma de conocimiento donde el dominio del método viene siendo como por la prueba empírica, ¿no? El ejemplo que poníamos la clase pasada era aquel ejemplo de que ¿dónde está la prueba? ¿Tú lo viste? ¿Eh? De tal manera que se busca siempre la prueba verídica, ¿no? La evidencia verídica. ¿Verídica qué significa? Que se observa. Por eso le hemos llamado filosofía de la observación, que es como decir, pensar el método científico, no el método filosófico ni el teológico, sino pensar el método científico. Bueno, entonces allá vamos. La clase, comenzamos con lo que era
Y ahí estamos reflexionando, comenzamos con lo que era el diseño y hemos ampliado estamos trabajando juntos lo que es el diseño más las fuentes, ¿no? Y entonces hemos diferenciado que hay un tipo de diseño que se llama documental porque sus fuentes son documentos. Y dijimos que habían dos tipos de documentos. Documentos que se leen, que serían bibliográficos, y documentos no bibliográficos, audiovisuales, videos, audio, fotos. Entonces, cuando hablamos de documentos, estamos hablando de registro, de proceso. Hay una información que ya ha sido creada por un autor. El autor es lo que llamamos la fuente, el que dijo, el que habló con conocimiento, sabiendo lo que estaba diciendo. Registró, dijo, habló. Y eso que se registró, se dijo, se habló, se grabó, es lo que se le llama conocimiento. Más que información es conocimiento. Entonces hay fuentes de conocimiento. Entonces, el lugar donde están guardadas esas informaciones, esos conocimientos, aunque le llamamos fuente, son los documentos. Técnicamente hablando, son los documentos. Y es por eso que hablamos de fuentes documentales, aunque la fuente no son los documentos, la fuente es el autor de los documentos. Esa es la fuente, el que escribió, el que grabó, el que habló, el que pensó, el que dijo. Esa es la fuente, el conocedor, no el documento. El documento sería una especie como hoy tenemos el concepto de memoria, ¿verdad? De guardar información. Pues un libro es como una memoria, un cassette es como una memoria, un disquete es como una memoria, una foto es como una memoria. Los documentos son memorias, son como las memorias antiguas que teníamos. Hoy tenemos memorias más especializadas, más tecnificadas, pero los documentos son memorias y las memorias guardan información, guardan conocimiento. En tanto que guardan conocimiento le llamamos fuentes. Si guardan cosas que no son conocimiento, algo así como muñequitos, películas, cuentos, etcétera, pues no le llamamos documentos, porque cuando hablamos de fuentes documentales o hablamos de fuentes, técnicamente hablando, estamos hablando de conocimiento. Y el conocimiento siempre llega a los hechos. Hay una realidad que está convertida en información y guardada en un documento. Entonces, si no existe esa realidad, entonces no existió la observación. Porque en los podemos encontrar archivos de Batman y Robin, pero eso no es un documento, porque nadie ha visto a Batman ni a Robin, ni ha visto a Superman. Entonces, lo que tú tienes guardado en una memoria o en un libro o en una novela, eso no es un documento, eso no es documental, eso no es una fuente. Ahí no existe conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí nadie observó. Por eso estamos hablando del método de la observación. Si alguien no vivió, si alguien no observó, entonces no estamos en conocimiento científico. Aunque eh, la literatura, las parábolas, los cuentos puedan servir para transmitir conocimiento e informaciones, no significa que ellos mismos sean verídicos, ellos mismos sean conocimiento, sino más bien un medio de educación. No significa que ellos sean una realidad que fue observada, que fue palpada. Qué sé yo, el cuento, por ejemplo, de la hormiga que estaba guardando mientras que había, ¿cómo se llama? La cigarra estaba cantando y haraganeando, aunque haya una verdad muy hermosa que una moraleja, una enseñanza, pues ni existió la hormiga ni existió la cigarra. No son históricos, no son verídicos. Aunque haya una moraleja, una enseñanza, eso no es un conocimiento. La cigarra y la hormiga o cualquier otro cuento no son ciencia en el sentido de que fueron observados. Podrán ser, sus fines serán filosóficos, serán teológicos, serán morales, de ahí se habla de moraleja, pero no son hechos que fueron observados y vistos, y por lo tanto contados por un observador. Si no hay un observador que cuente, no tienen lo que se llama
el título de ciencia. Ciencia solo es aquello que fue observado, aquello que fue experimentado, aquello que fue vivido. Por eso decimos que el método de la ciencia es la observación y en el que estamos, en ese tipo de metodología. Entonces decíamos que existía un diseño documental, que es donde más es lo que le hemos dedicado estas dos clases anteriores. Y después hemos hablado de un diseño no documental. En el documental hablamos de bibliografía, lo escrito y lo no escrito, que sería audio, video, etcétera. Pero cuando hablamos de no documental, estamos saliendo de las memorias, estamos saliendo de los registros, estamos saliendo del libro, estamos saliendo de la foto, no, estamos saliendo de la biblioteca, estamos saliendo de la hemeroteca. Cuando hablamos de diseño no documental, estamos diciendo que tú estás haciendo tu tesis yendo al lugar de los hechos. A ti, tú no vas a leer, tú vas a vivir, tú no vas a consultar documentos, tú vas a ir a investigar a la gente, a vivir la experiencia, a ver los hechos. Entonces decimos que hay dos tipos de hechos, dos tipos de hechos. Cuando salimos de las fuentes documentales y vamos a los hechos, entonces hay dos tipos de hechos. Lo que uno inventa para estudiarlo, lo que uno crea, lo que uno provoca. Que yo quiero saber, por ejemplo, en la Universidad Católica había un par de muchachas que estudian odontología. Entonces reunieron algunos dientes y los tintaban de café por un tiempo. Entonces su tesis era ver el efecto del café en los dientes, a ver si el café tintaba los dientes. Bueno, no, no fue que comenzaron a coger niños y personas que bebían café, sino que cogieron dientes que habían sacado, los purificaron, lo lavaron y los sometieron a un experimento. Esos son hechos, pero ese hecho no es ir donde la gente que bebe café, sino crearle el café a los dientes. Entonces, cuando tú creas los hechos, eso se llama experimento, experimento. Y el lugar del experimento se llama laboratorio. Entonces, fíjense que no estamos en los libros, ni en registro, ni en documentos, no estamos en fuentes documentales, bibliográficas ni no bibliográficas, nos salimos de ahí. Estamos en el mundo de los hechos. Cuando tú te metes dentro de un laboratorio a provocar, a combinar, para entonces ver efectos, porque no hay ningún hecho que no sea, que no tenga ¿cómo decirlo? Esa combinación, una causa y un efecto. A la causa se le llama variable independiente y al efecto se le llama variable dependiente. Siempre que hay experimento, siempre hay esas dos cosas. La causa, lo que tú pones para provocarlo, y el efecto, lo que tú mides como consecuencia de una causa. Entonces, visto desde ahí, tenemos lo que se llama cuatro tipos. Tenemos lo que se llama, vamos a ver, aquí me está diciendo que faltan unos 10 minutos. Si se cierra, volvemos a entrar inmediatamente para continuar con nuestra clase. Entonces decíamos que cuando tú haces un experimento, está yendo a los hechos, pero yo ponía otro ejemplo, que es casi imposible seguir en el caso que estábamos poniendo, que en vez de tú provocar los hechos y buscar los dientes, ir a atender a gente que bebe café pues, no sé, darle seguimiento a la gente que bebe café y a gente que no bebe café el ejemplo que estaba poniendo, para ver si están más tintados los dientes de las personas que toman café que la gente que no toma café. Algo así. El hecho es que si tú le das un seguimiento en el lugar de los hechos, ya ese sería un diseño no experimental. ¿Por qué? Porque tú no estás provocando los hechos.
tú no estás creando un entorno que se llama laboratorio para tú provocar causa, ¿cómo se llama? Causa variable independiente y ver el efecto variable dependiente. Eso yo antes me complicaba, pero es un disparate, eso de variable independiente y dependiente. En una causa y en un efecto. ¿Quién depende de quién? ¿La causa del efecto o el efecto de la causa? Lógicamente que la causa no depende, sino que el efecto, la consecuencia, es quien depende de la causa. Si tú le das a una persona una galleta, una bofetada, y la persona recibe un dolor, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? El efecto es el dolor, la causa es la bofetada. Entonces, ¿a qué se le llama variable independiente? A la que no depende, a la causa. La causa no depende. La bofetada sería la variable independiente. ¿Y cuál sería la variable dependiente? El efecto. El efecto sería el dolor causado por la variable independiente. Entonces, la variable dependiente es la causada por la variable independiente. Entonces, la independiente es la causa y la que depende es el efecto. El problema es que los libros no te dicen causa-efecto, porque así tú lo entenderías fácil. Los libros comienzan a hablarte de variable independiente y variable dependiente. Y después comienzan a hablarte manipulación de la variable dependiente y medición de la variable independiente. Y tú comienzas como a confundirte. Medir es, no sé, controlar por medio de números, cuantificar los efectos. De 100 personas que le dieron, que le dieron bofetada, 3 gritaron, 8 se desmayaron. El contar consecuencias, eso sería medición de la variable dependiente. Y las causas, manipulación, le dimos, por ejemplo, a 100 personas, pusimos 3 tigres para que le den bofetada a las 50 primeras y a las otras 50 se le dio un toque de amistad para que tengan un tratamiento igual, pero no fue que se le dio bofetada y ahí no se notaron, qué sé yo, dolores o se notaron dolores, no sé. El hecho es que una cosa es la consecuencia, que es la medición, y otra cosa es la causa, que se llama manipulación. El nivel mínimo de manipulación es presencia-ausencia. A un grupo se le dio bofetada, a otro grupo no se le dio bofetadas, sino que se le dio un engaño de bofetada o un placebo. Otro ejemplo de un experimento, el que a mí me dieron cuando yo estaba estudiando, si yo quiero saber si el alcohol produce risa, entonces a 2 grupos de estudiantes, que a un grupo le doy vinos con alcohol y a otro grupo bajo las mismas condiciones le doy vino pero sin alcohol. Entonces, lo que quiero ver es si los que están tomando alcohol están riendo más que aquellos que no están tomando alcohol. Entonces, mido el nivel de risa bajo circunstancias iguales, cuidando con variables controladas. Eso se llama laboratorio, porque yo estoy controlando los espacios y tengo 2 grupos de comparación. Entonces, la causa, la variable independiente sería el alcohol, que en un grupo está presente y en otro grupo está ausente. Ese es el nivel mínimo de manipulación de variable independiente. Lo que estoy explicando es que las palabritas se nos complican, de que manipulación de variable dependiente, manipulación de variable independiente, pero al final es causa-efecto. Y el efecto, lo que se mide es la risa en ese ejemplo. Cualquier ejemplo que tú pongas, siempre habrá una causa que se le llama variable independiente y un efecto que se le llama variable dependiente. Bueno, entonces ahí tenemos lo que se llama el diseño experimental es cuando yo provoco los hechos. Y si lo provoco, el lugar se llama laboratorio. No, aunque ese lugar sea, digamos, en mi casa o en el colegio, busco 2 grupos de comparación, donde yo provoco hechos, a ese lugar se le llama laboratorio. Y
a la causa y al efecto se le llama variable dependiente y variable independiente. Cuando yo no controlo, recuerden el ejemplo que voy a las personas que beben café y a los no bebedores de café. Lo visito, no creo el lugar, no creo el laboratorio, sino que voy al lugar de los hechos. Me interesa saber si la reacción de las mujeres maltratadas por sus esposos. Entonces, me voy a Capotillo, a los Guandules, a la Sursa, donde se supone que hay más violencia de género, o investigo una institución que trabaje con violencia de género, y entonces me voy como investigador a visitar a esas mujeres. Eso no es un laboratorio, es una investigación sumamente fuerte, pero yo no estoy creando los hechos, yo no estoy poniendo marido a darle golpe a sus mujeres, ni estoy, sino que estoy yendo al lugar de los hechos para ver, eh, para verlos, medir los efectos en el lugar de los hechos. Entonces hay dos lugares. El lugar de los hechos es el lugar, el entorno natural, y el laboratorio, el entorno artificial. Hay dos lugares de los hechos. El entorno natural, cuando yo no lo provoco, cuando no hay experimento, yo estoy yendo al lugar de los hechos. Si yo lo estoy provocando para medirlo, entonces ya yo no estoy en un laboratorio, sino que estoy en el entorno natural. Lógicamente que el laboratorio es un entorno artificial. Entonces, los hechos no son fuentes. Los hechos no son fuentes. ¿Qué estamos diciendo con eso? Eh, yo no le pregunto a un muerto, ¿y cómo te mataron? ¿Te dolió? No. O sea, un hecho no informa, no registra información, no da información. Los hechos no dan información. Los hechos, una fuente es un registro. Bueno, una fuente es quien da información. O sea, si yo voy y le hago una pregunta a un historiador sobre una persona que sabe mucho sobre Duarte, pues lógicamente es una fuente de conocimiento. Me puede hablar sobre lo que él sabe de Duarte. Si yo voy y te pregunto a ti sobre quién eres tú, dónde vives, cuáles son tus amistades, tus enemigos, pues en el momento que tú me dices la verdad, o sea, cosas que tú has vivido o que hablan de los hechos, ya sea que tú lo hayas vivido o le hayan pasado a otro, de lo que tú has vivido, tú eres fuente primera, de lo que le pasó a otro, que tú no lo vives, tú eres fuente segunda, pero de lo que tú me cuentas, si es verdad, tú eres fuente. Entonces, fíjense que esa es ya una fuente no documental. Y como se nos va a cerrar, porque ya nos queda menos de un minuto, entramos en 5 minutos para darle lugar a la grabación. 5 minutos. A la 45, a la 46, entramos para continuar con nuestra clase de hoy. Nos vemos en unos minutos.